un ser político, hay que empezar a observar a ese San Martín, que ya sabemos que es un genio militar, que su epopeya del cruce de los Andes se estudia en todas las academias del mundo, en donde verdaderamente como genio militar fue indiscutido, pero también hay que empezar a estudiar esa faceta de San Martín, que los libros de historia, la historia tradicional la tuvo oculta durante mucho tiempo, muchas décadas, que es el San Martín político, ¿no? Que es ese San Martín que viene a formar un plan que tiene que ver con independencia, con libertad, pero más allá de eso, con una justicia social más determinada, con una repartija de la tierra más equilibrada, con un sistema público de educación como lo logra implementar en Mendoza. Hay que empezar a estudiar ese San Martín gobernador de Cuyo, ¿no? Ese gobernador que lo que insiste en demasía es el Congreso de Tucumán tener esa independencia para salir con un ejército no de rebeldes, sino de un país independiente a asegurar las independencias venideras y romper el monopolio y la fuerza de los ejércitos realistas que estaban en Santiago de Chile, en Lima, en Perú y que amenazaban constantemente a lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? Hay que empezar a ver a ese San Martín en este aniversario muy fuertemente con esa gobernación, les decía recién, en donde motoriza una industria nacional, en donde motoriza la industria del vino, en donde embellece la ciudad, en donde piensa un sistema educativo más que nada para alfabetizar a la población, pero alfabetizar a la población de los que menos tenían, que era verdaderamente ahí donde tenía que llegar la revolución. Y pensar un sistema público de educación, eso es muy importante, ¿no? Hay registros muy interesantes para analizar y para estudiar en la figura de San Martín que tienen que ver con eso, con un sistema público donde los que más tenían le generaban un ingreso o le pagaban a los que menos tenían para que todos puedan tener ese acceso a la educación. Un San Martín que en Mendoza expropia tierras de los realistas, expropia tierra de esos terratenientes que no querían ayudar a la causa, que no entendían que verdaderamente el peligro estaba en Santiago de Chile, estaba a la vuelta de la esquina, estaba luego de esas montañas, ¿no? Y una gobernación que es una gobernación donde militariza la zona por una cuestión común, de sentido común, que fue la formación de un ejército de más de 5.000 hombres, y unas tácticas de guerra interesantísimas en esto de pensar, del otro lado hay prácticamente el doble de hombres que nosotros podemos formar desde Mendoza, por ese famoso cruce de 6 columnas y una guerra de zapa, les decía, una guerra de espías, para que del otro lado los chilenos que estaban gobernados por un virrey español no tengan certeza de por dónde iba a cruzar San Martín con su ejército. Dividió ese ejército en 6 columnas con esa intención de que el enemigo, que estaba concentrado en Santiago de Chile, todas sus fuerzas se vayan dispersando por diferentes puntos de la cordillera, ¿no? Un cruce de los Andes que se da en 1817, que prácticamente al momento de cruzar los Andes había que presentar batalla, y ahí está la batalla de Chacabuco, una genialidad sanmartiniana también en el sentido de presentar una batalla sin caballería, porque los caballos que cruzan en la cordillera de los Andes llegan en muy mal estado. De 1.500 caballos que se habían juntado para ese cruce, solo llegan 500, ¿no? Entonces, ese combate de Chacabuco en una desventaja, San Martín con táctica, con tácticas envolventes, con tácticas de guerra muy avanzadas para la época, logra vencerlos, disminuir ese poderío español, asegurándolo un año después con la batalla de Maipú, y empezar a pensar en viajar a Perú, cruzar a Lima, formar una escuadra naval también, ¿no? Para poder llegar desde el Océano Pacífico hasta lo que era Lima, y una vez que llega a Perú con unas tácticas distintas, unas tácticas más políticas, una táctica de desgaste hacia el virrey de la Serna, que era el que ocupaba la posición de gubernativa en Lima. Él se nombra protector, y desde la sierra, desde el sur, Álvarez de Arenales, un argentino también, ¿no? Bastante por ahí poco conocido para la historia, ejerce una presión militar muy importante sobre el centro de Perú, y prácticamente se asegura la independencia del Perú. San Martín, la verdad que si uno lo analiza desde el lado político, desde el lado de pensar esas cuestiones, esas acciones, no solamente desde la guerra, sino también acompañados de sistemas políticos y de una fuerza económica y pública, es un hombre que estaría vigente, ¿no? En un montón de cuestiones, sigue vigente por suerte, porque muchos de esos ideales todavía los tenemos muy impregnados, ¿no? Y verdaderamente a 170 años, justo un número redondo por ahí causa más impacto en lo que tiene que ver con una efeméride, es pensar ese San Martín que quería
una patria más justa desde el lado del equilibrio entre los que menos tenían y los que más tenían, no caer en ese romanticismo de la independencia y la libertad, sino que la libertad implicaba un montón de cuestiones y la independencia lo mismo, que tenían que ver con esto, ¿no? Con abolir la esclavitud, con generar un modelo económico distinto al que se venía manteniendo, que era un monopolio español, en tener ahí en jaque también a potencias que constantemente quieren entrar en las Provincias Unidas del Río de la Plata, como Brasil, como el Imperio de Brasil, como Francia, como Inglaterra, y verdaderamente encontramos en San Martín un hombre fuerte y un hombre también muy contrariado con los intereses porteños, ¿no? Con los intereses de Rivadavia, de los Alvear, que efectivamente son sus grandes enemigos internos y que verdaderamente él logra en una primera medida controlarlos, pero también hay que decir esta parte oscura de la vida sanmartiniana, es que estos personajes le hicieron la vida imposible y que estos personajes en la historia perduraron con grandes avenidas, con grandes monumentos, con grandes reconocimientos, cuando verdaderamente a San Martín le hicieron la vida imposible, porque una vez que San Martín cruzó a Chile para asegurar la independencia de otros países americanos, nunca tuvo el apoyo de Buenos Aires en seguir esas epopeyas, e incluso Buenos Aires lo tilda de traidor a la patria. Es decir, esto es muy novedoso, ¿no? Porque el traidor a la patria son... En la historia de la Argentina, traidores a la patria se los nombraba San Martín, Rosas, Perón y Cristina Kirchner, ¿no? Y que hoy digamos, San Martín un traidor a la patria, y bueno, sí, verdaderamente Rivadavia y todos esos secuaces que eran los intereses porteños muy fuertes lo declaran traidor a la patria. San Martín continúa la epopeya solo, prácticamente sin el apoyo de Buenos Aires. Cuando va a Perú tiene mucho apoyo de Chile, hasta que llega un momento que se cansa y bueno, verdaderamente se retira de la vida pública, de la vida militar, pero entendiendo esta cuestión, cuando llega esa parte oscura, es el pensar en estos hombres que tienen grandes reconocimientos en la actualidad, pero que a San Martín le hicieron la vida imposible a tal punto de revisarle la correspondencia, de poner su familia política en contra de sus intereses, ¿no? La familia de los Escalada también, que San Martín se casa con Remedios, bueno, los Escalada lo trataban de opiómano, de mestizo, de un montón de barbaridades que yo creo que entiendo cuando San Martín decide irse, ¿no? Porque uno analiza esas cuestiones y decís, no lo entendieron, ¿no? Pero está bueno también, cuando hablamos de reconocimientos, contar esta parte, ¿no? Contar estas cuestiones en un San Martín que fallece en 1850, y hoy es la conmemoración de su fallecimiento, un 17 de agosto de 1850, y que tardaron más de 30 años en traer el cuerpo, sí, los restos de San Martín para que descanse en su tierra. Eso también demuestra, quiero decir, que la generación del 80, la que nosotros estudiamos como esa generación del Estado liberal y del Estado que pensaba un Estado prácticamente exportador y con muchos valores dentro de la cultura, se olvidó del padre de la patria y medio que frizaron un poco el traer los restos de San Martín, hasta que sí, en 1880 se los trae ya porque había una presión muy fuerte y porque esa generación del 80 San Martín lo trataba de rosista, porque tenía una buena comunicación con Juan Manuel de Rosas cuando él estaba en el exilio, pero para nada se consideraba San Martín un hombre de Rosas, un hombre federal. Siempre las premisas de San Martín en cómo poder gobernar una América cuando ya estábamos independientes iba muy lejos de una república federal como tenemos hoy. Su preponderancia era una monarquía constitucional, ideas que tuvo con Belgrano, que las discutió con Güemes, pero que bueno, cuando se declaran nuestro proceso histórico nos llevó a otro rumbo en lo que tiene que ver con el tema de gobernarnos, ¿no? Entonces, San Martín no es un hombre rosista, pero sí tiene una muy buena correspondencia, una fluida correspondencia con Juan Manuel de Rosas. Rosas nombra a Tomás Guido como canciller y Tomás Guido era el hombre de confianza de San Martín, e incluso San Martín le delega el sable y un poco pasándole factura de estas cuestiones, la generación del 80 frizó al hombre, al gran hombre de la patria, hasta que se traen los restos en 1880, pero recién un buen reconocimiento a San Martín lo vamos a tener en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Es decir, el recuperar a San Martín con sus ideales y con lo que fue como un hombre pensante de una libertad, una independencia cargadas de optimismo, lo vamos a tener en el siglo XX prácticamente, ¿no? ¿Quién fue el hombre clave para traer los restos?
Sí, los restos tienen una historia bastante particular porque se formaron varias comisiones para repatriar a los restos de San Martín. Incluso la primera se logra en época de Rosas, ¿no? Fallece en 1850 y enseguida Rosas comienza con una comisión para traer los restos en 1851, obviamente cuando la caída de Rosas no prospera. En 1856 se hace otra, en el 74 se va a hacer también una comisión donde había hombres que estaban dentro de la generación del 80, pero que verdaderamente pensaban en que San Martín debía descansar. Además era el deseo de San Martín. San Martín en su testamento pone, me gustaría que mis restos descansen en Buenos Aires o en Mendoza. Y bueno, se tardaron 30 años en cumplir el deseo. Pero sí en la presidencia de Nicolás Avellaneda se traen los restos de San Martín con todo el homenaje que se merecía, con todo. Es más, se prepara un barco, un barco que se llamaba la fragata Vilariño, eh, que se la prepara exclusivamente para traer los restos de San Martín. Restos que en las diferentes paradas que va haciendo esta travesía, por ejemplo, para en Río de Janeiro y para en Montevideo, le hacen unas buenas salvas de artillería, lo reciben como una primera magistratura, ¿no? Hasta que, bueno, en Buenos Aires hace un funeral acorde, pero también deja ese sabor amargo que San Martín no era un hombre extremadamente católico, sí era un hombre de fe, pero no era un hombre al extremo como Manuel Belgrano, Ujú. y los restos de San Martín descansan en la Catedral de Buenos Aires. Yo creo que San Martín no hubiera querido que sus restos estén en una catedral, pero bueno, es un monumento, incluso es un monumento que quedó chico porque cuando van a depositar el cajón lo tienen que poner de forma inclinada porque no entraba, entonces hay un montón de cosas que Errores de cálculos que hubo. podemos llamarlo errores de cálculo o errores, hasta uno puede llegar a pensar Malintencionados. sí, malintencionadas, pero no, vamos a confiar un poco en errores de cálculo, que eran muy comunes, ¿no? Porque se prepara un monumento muy lindo, la verdad, si uno visita el féretro, mejor dicho, el monumento donde está el féretro de San Martín, es muy lindo a la vista, está en la Catedral de Buenos Aires, pero a un costado, incluso en la catedral no es un lugar sagrado, porque San Martín obviamente todo el mundo se ve que era masón, y que la masonería y la iglesia mucha onda y no tenían mucha cercanía entre sí, por eso también a veces uno duda hasta, ¿no? Hasta dónde lo pusieron al pobre San Martín, pero yo creo que su gran deseo, y siempre por sus cartas que él escribía y por todo lo que tiene, por todo lo que se ha recuperado, su deseo era descansar en Mendoza. Él verdaderamente incluso quería vivir en Mendoza cuando él sale de Perú, habiendo renunciado al protectorado de Perú. Él quiere descansar en su chacra de Mendoza. Él siempre escribe que su lugar en el mundo era ese. Su lugar cómodo era Mendoza, hasta que, bueno, se tiene que ir a Europa porque verdaderamente está un tiempito en Mendoza, pero Rivadavia les espiaba la correspondencia, a él le llegaban los sobres abiertos, le ponen un espía en su chacra, un hombre que era una especie de capataz, de animales, era un espía de Rivadavia. Entonces se cansa, viene a Buenos Aires, se lleva a su hija y bueno, y termina en Inglaterra primero y en Francia después, viviendo sus últimos años.